Dios los bendiga, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra de nuestro Señor Santo, bendito y glorioso Jesucristo. En esta tarde llegamos a esta porción que, por cierto, es muy importante y fundamental en la vida de todo verdadero cristiano. En este versículo 1, donde el apóstol exhorta a este joven pastor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quiero que entiendan primeramente que este es un mandato apostólico para este pastor, como lo he expresado anteriormente. Ahora bien, la importancia por la cual nosotros debemos de prestar atención a este versículo es fundamental, hermanos míos. Porque cuando Pablo expresó este mandato apostólico a Tito, debemos de comprender que Tito era el pastor quien estaba a cargo de la iglesia en Creta. Esta iglesia se encontraba combatiendo contra herejías y falsos maestros. Ahora bien, este también es un mandato directo para cada uno de nosotros en esta hora. ¿Por qué causa? Porque la iglesia contemporánea, la iglesia de estos últimos días, está en una lucha encarnecida, una lucha a muerte por la verdad. O si usted puede observar a su alrededor, hay 1000 iglesias, pero no todas son verdaderas iglesias de Cristo. Son pocas y raras las iglesias que en verdad están exaltando a Cristo. Son pocas las iglesias que en verdad están predicando la palabra del Señor. Son pocas las iglesias que en verdad buscan la honra y la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. ¿Puede ver la importancia de este pasaje? Todo verdadero cristiano debe de prestar atención a este mandato apostólico. Si usted es un verdadero cristiano, este mensaje es para usted, no es para otra persona. Si usted es un verdadero cristiano que es temeroso del Señor y ama al Señor, a usted y solamente a usted le estoy hablando. No le estoy hablando al que está a la par, le estoy hablando a usted. Este es un mensaje más que personal. Así es que, como diría Spurgeon, si le queda el sombrero, póngaselo. Ahora, quiero que contemple lo siguiente. En toda la historia y la vida de la iglesia ha estado caracterizada por una lucha constante y una guerra sin cuartel contra el error y la falsa enseñanza. Así es de que si usted es un verdadero cristiano, usted no puede ser una parte pasiva en esta guerra, en esta lucha espiritual. Usted debe de entender que debe de armarse con esa armadura espiritual y debe de salir al campo y luchar contra el error, luchar contra la apostasía, luchar contra la falsa enseñanza. Debe de ser obediente a este mandato apostólico. No solamente debe de ser obediente, es su obligación el ser obediente. Los cristianos, hermanos amados, cuando hemos entrado al pacto de gracia, hemos entrado en este pacto y nos hemos comprometido con Cristo a ser obedientes a su voluntad. Y su voluntad es ¿qué? Lo que Pablo le dijo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cada uno de nosotros debemos de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, para que podamos observar
Mucha de la riqueza espiritual que está en esa simple expresión o en esas pocas palabras que el apóstol expresó en ese versículo 1 del capítulo 2 de Tito, que es nuestro texto base. Yo quiero llamar su atención a 3 encabezados. Y quiero decirle dónde primeramente radica la importancia en que cada cristiano hable de acuerdo con la sana doctrina. El segundo encabezado es que quiero que usted entienda a lo que está sujeto el hablar de acuerdo a la sana doctrina. Y el tercer encabezado es específicamente lo que vamos a hablar, o mejor dicho, qué es lo que vamos a hablar de acuerdo a la sana doctrina. Así es de que este es básicamente el bosquejo para nuestro estudio o mensaje en esta tarde. Vamos a entrar de lleno a ese primer encabezado o esa primer parte del mensaje, donde radica la importancia que cada cristiano o cada iglesia hable de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de acuerdo a la sana doctrina? Voy a darle al menos algunas 6 razones por las cuales es importante que hablemos de acuerdo a la sana doctrina. Primero, observe lo que dice Tito en ese capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Pero hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Quiero que pare ahí. La primera razón por la cual es importante que los verdaderos cristianos hablemos de acuerdo con la sana doctrina es porque hay falsos maestros. Hay un sinfín de herejías que están trastornando la fe de casas enteras. Están engañando a las personas y con una apariencia de piedad y con una apariencia de verdadero cristianismo las están arrastrando al infierno. Si nosotros tenemos la verdad del evangelio y tenemos la verdadera doctrina con nosotros, nosotros nos encontramos ahí en Romanos 1, deudores somos. Somos deudores a aquellas personas. Somos deudores a los hermanos más débiles. Somos deudores, hermanos amados, a aquellos que no entienden o no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. El apóstol le dijo a Tito en ese versículo 5, en su primera porción: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses. Bueno, él habló de ancianos luego. Pero quiero que entienda esto. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor y tenemos la verdadera doctrina, tenemos la obligación de corregir a aquello que está siendo deficiente. Y tenemos la obligación de parte del Señor de establecer el orden correcto en el verdadero cristianismo. Esto no es trabajo de simple y sencillamente el pastor o los ancianos. Esto es trabajo de todo aquel a quien se le ha confiado la sana doctrina. Estamos llamados a enseñar lo que es correcto. Nuestro Señor dijo: la mies es mucha y son pocos los obreros. Oren porque el Señor envíe obreros a su mies. Oh, hermanos amados, esos obreros también somos nosotros. Y aquellos a los cuales el Señor está enviando son todos aquellos que han creído en Cristo. Son todos aquellos que han confesado su nombre. Son todos aquellos que aman su nombre. Así es que la primera razón por la cual es importante que hablemos de acuerdo a la sana doctrina es porque Satanás está obrando
Él no está perdiendo el tiempo. Él está llenando toda esta sociedad con falsos maestros, con falsas iglesias, con herejía. Pero los verdaderos cristianos estamos llamados a pararnos en los caminos y enseñar ese camino correcto. No callarnos, no desaprovechar ni un solo momento. Cualquier momento es el momento correcto para predicar la palabra del Señor. Insta a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra del Señor. Predica a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. Tenemos una reunión familiar. Ese es un momento de hablar la verdad del evangelio. No debemos de dejar pasar la oportunidad. Los falsos maestros, hermanos amados, no pierden el tiempo. Ellos son más diligentes que los verdaderos cristianos y eso es triste, sin lugar a dudas. La segunda razón por la cual es importante que cada uno de nosotros hablemos de acuerdo con la sana doctrina. El pueblo de Dios corre el peligro de apartarse de la verdad y prestar atención al error. Observe lo que dice ese capítulo 1 en el libro de Tito y versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La iglesia en Creta, hermanos amados, estaba en ese peligro de apartarse de la verdad. ¿Por qué causa? Por prestar atención a fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Hermanos queridos y amados, cuando la verdadera iglesia y el verdadero cristiano empieza a predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con lo que Cristo ha enseñado, con lo que sus apóstoles han enseñado, no hay lugar para fábulas. No hay lugar para mandamientos de hombres. No hay lugar para tradiciones de hombres. No importa que estos mandamientos de hombres y que estos mandamientos de hombres y que estas tradiciones de los hombres y estas fábulas judaicas tengan gran reputación. Como dijo Pablo en Colosenses 2, versos 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos míos, el verdadero cristianismo no se aparta de la verdad del evangelio, ni tampoco va a un falso misticismo, ni tampoco, hermanos amados, vamos a ese punto en el cual nosotros o nuestros sacrificios es lo que nos constituyen verdaderos cristianos o nos llevan al cielo. Entendemos que ni las fábulas judaicas, ni los mandamientos de hombres, ni las tradiciones de los hombres, sin importar cuán rigurosas y cuánta reputación tengan delante de los hombres, no sirven en cuanto a esta lucha espiritual. Es solo Cristo y su enseñanza, su palabra, la cual nos pueden afirmar y confirmar y darnos herencia con los santificados. Tercero, la tercera razón por la cual es fundamental que hablemos de acuerdo a la sana doctrina. Existe el peligro de que personas corrompidas e incrédulas se identifiquen con el verdadero cristianismo por no hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quiero que observe lo que dice el verso 15 de Tito 1. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
¿Saben ustedes que cuando en las congregaciones se apartan de la verdad del evangelio y empiezan a ocuparse en cualquier otra cosa y no están exaltando y poniendo muy en alto la doctrina de Cristo? En una iglesia no se pueden diferenciar los falsos cristianos. No se sabe cómo se mira a un apóstata. No se sabe si un corrompido es el pastor. Aunque esa persona corrompida tenga la mente y la conciencia sucias delante de los ojos de Cristo, y la palabra de Dios claramente lo establece. Pero si nosotros nos hemos apartado de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no vamos a poder reconocer a un falso cristiano de un verdadero cristiano. Está viendo cuán grande es la importancia por la cual la iglesia de verdad y el verdadero cristianismo debe de hablar en todo momento de acuerdo con la sana doctrina. Por causa de la herejía, del error, de los falsos maestros, por causa del peligro de que los verdaderos cristianos se aparten de la verdad, por causa, hermanos amados, de que ahí en los púlpitos entren personas que no son cristianas. Yo he observado eso en muchas iglesias. Iglesias que expresan en los púlpitos: somos de la sana doctrina, y no saben diferenciar entre un apóstata y un verdadero cristiano. Esa no es una obra del Espíritu Santo. Esa no es la voluntad del Señor. Y ellos no están agradando al Señor. Déjeme darle una cuarta razón del por qué es importante que hablemos de acuerdo a la sana doctrina. Los falsos cristianos hacen un gran daño al verdadero cristianismo, pues ellos profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Esto le dijo Pablo a Timoteo en el versículo 16 de ese capítulo 1. A Tito, perdón. En ese capítulo 1 de Tito y versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Quiero que pare ahí. Una cosa, hermanos queridos y amados, es profesar conocer a Dios. Y otra cosa es en verdad conocer a Dios. Estas son cosas diferentes. No es lo mismo profesar conocer a Dios que en verdad conocer a Dios. Más adelante voy a hablar un poco más en profundidad sobre esto. Pero quiero que comprenda la diferencia entre uno y otro por un momento de una forma rápida en base a lo que dice ese versículo 16. Aquellas personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, dice la palabra que son abominables. ¿Qué significa eso? Son abominables delante de Dios. Sucios delante de Dios. ¿Por qué causa? Dios les dice: no hagan estas cosas, y ellos los hacen. No sean mentirosos, no sean ladrones, no sean sinvergüenzas, no sean ladrones, no sean perversos, no sean malignos, no hagan mercadería de mi pueblo, no anden en fornicación, no anden en adulterio. A ellos no les importa, ellos hacen las cosas que Dios detesta, que Dios aborrece. Y ahí están personas haciendo estas cosas. Pecados carnales y pecados espirituales. Hay una diferencia entre ellos. Pero ahí están. Unos a la verdad hacen ambos pecados. Otros a la verdad solo hacen pecados espirituales. Y se cubren en lo que están haciendo exteriormente. Pero ambas cosas son repulsivas delante del Dios Santo, a quien adoramos en este lugar. No solamente eso, sino que son reprobados.
no son buenos para las obras del Señor. ¿Por qué? Porque son abominables y son rebeldes. Si estamos haciendo lo que al Señor no le agrada, entendamos de una vez por todas que no somos un instrumento útil para la causa de Jesucristo. Es difícil para mí observar cuántas personas viven de formas que a Cristo no le agradan y en las iglesias no pueden entender que no hay forma que Cristo use a estas personas. La vida de ellos está caracterizada por la maldad. Y claramente no son de Cristo porque solo las obras de su padre, Satanás, son las que hacen. ¿Por qué no se puede entender? Porque es difícil de comprender esta verdad. Claramente es porque no estamos hablando de acuerdo con la sana doctrina. Quiero que observe una quinta razón por la cual debemos de hablar de acuerdo con la sana doctrina. Para reconocer a esos apóstatas que entran en las casas y engañan a mujercillas, arrastrándolas por sus propias concupiscencias. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3 y versículo 16. Ese es un carácter no de un verdadero cristiano, sino de un apóstata. Nunca fueron cristianos, fueron apóstatas. Y Pablo le dijo a Timoteo en esa segunda epístola, en ese capítulo 3 y en los primeros 5 versos, ¿cuál era el carácter de ellos? También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Quiero que pare ahí. Claramente el apóstol le dijo, a estos evita. Él dio características de cómo se veían esos apóstatas. Una de las características que resplandece en esos 5 versículos es que ellos son amadores de ellos mismos. Ellos son amadores de los deleites. Ellos no son amadores de Dios. Déjenme decirles una cosa. Aquellos que son amadores de este mundo, amadores de los deleites, amadores de los hombres, amadores de las mujeres, amadores de los hijos, amadores de sus trabajos, amadores de los que sea antes que de Dios. Ustedes no son cristianos. Ustedes han caído en la categoría de apóstatas. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Los verdaderos cristianos aman a Cristo. Están dispuestos a tomar la cruz de Cristo. No hay amor a Cristo sin esa cruz. No despreciamos su corona de espinas ni su cruz. Las tomamos con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Él vive en mí, dijo el apóstol. Ese es el cántico de gozo de todo verdadero cristiano.
el cántico de gozo de todo verdadero cristiano, que todo verdadero cristiano expresa cada mañana. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si hay algo que ofende a mi Señor, estoy dispuesto a matarlo en mí. No quiero ser desagradable a mi Señor, quiero amar a mi Señor más y más. No es agradable el amor de este mundo para mí. Ni debe de serlo para ningún verdadero cristiano. Desgraciadamente, esto no es lo que nosotros vemos cada día en las iglesias o en los cristianos. Los cristianos aman este mundo. Los cristianos aman a las personas más que a Dios. Los cristianos están dispuestos a buscar la gloria de los hombres antes que la de Dios. Los cristianos están dispuestos a agradar a los hombres antes que a Dios. Una persona así no es un verdadero cristiano. Y deben entenderlo. La Biblia no los aprueba. Y si alguien es un verdadero predicador, tampoco los aprobará. ¿Por qué hay tantos predicadores y tantos cristianos que hacen estas cosas? Y de muchas personas he escuchado, bueno, yo no voy a la iglesia porque un pastor vino y trató de seducir a mi esposa. O personas o muchachas o jóvenes o mujeres que dicen, bueno, un pastor vino y me tocó, o esto o lo otro. O mujeres de las cuales se han oído testimonios, he oído testimonios que pastores fueron y las violaron. ¿Cómo es posible? Todo esto está predicado. Falsos predicadores, falsos cristianos, personas apóstatas y personas que son movidas por Satanás se han metido en las iglesias. ¿Por qué no se ha podido observar anteriormente a estas personas? ¿Por qué el carácter de ellos ha pasado desapercibido? Porque no se ha hablado de acuerdo con la sana doctrina, hermanos míos. Oh, sí, se han llevado largos vestidos. Se han usado mantillas. Los hombres han traído todo su ropa muy planchada. Se han visto muy piadosos, muy santos. Pero se han olvidado de la palabra del Señor. Lo más triste que he observado en las congregaciones es que leen la palabra del Señor y discuten con el Señor de la palabra. La palabra claramente muestra a los apóstatas, pero las personas dicen, pero yo creo. Un verdadero cristiano no discute con la Biblia. Hay una sexta razón por la cual, hermanos míos, debemos de predicar lo que está de acuerdo y hablar lo que está de acuerdo con la palabra del Señor, con la sana doctrina. Solamente en ella, en la sana doctrina, radica la fortaleza espiritual o la buena salud espiritual y el crecimiento espiritual de todo verdadero cristiano. ¿Quieres ser librado del error? ¿Quieres ser librado de los falsos y de los apóstatas? ¿No quiere que personas corrompidas, personas malvadas y perversas lleguen a los púlpitos? ¿Quiere reconocer a los apóstatas? ¿Quiere crecer espiritualmente? Debe de hablar de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, voy a dejar esta primera parte y voy a entrar a esa segunda parte del mensaje. Creo que se pudieron haber dicho más cosas, pero yo tengo que avanzar. He pasado alrededor de 30 minutos en esta primera porción. Son 3 porciones las que tengo que cubrir en esta tarde.
Así es que avancemos, porque quiero darle principios prácticos para que usted entienda. ¿Cuál es esa segunda parte? Quiero que usted comprenda a lo que está sujeto el hablar de acuerdo a la sana doctrina. ¿A qué está sujeto? ¿Qué queremos decir por hablar de acuerdo a la sana doctrina? Todos entendemos lo que significa hablar, predicar, decir, anunciar, etc. Eso es lo que está básicamente expresando el apóstol cuando dice, pero tú habla. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que esa labor o deber cristiano se antepone con la actitud de los falsos maestros y de los falsos cristianos. ¿En qué sentido? Aquí quiero que preste mucha atención porque esto debe de ser entendible. Pablo dijo, pero tú habla. Como lo dije anteriormente, eso es hablar, predicar, decir, anunciar. Y también dije que esa verdadera actitud cristiana que es, pero tú habla, se antepone a los falsos predicadores y los falsos cristianos, los apóstatas. ¿En qué sentido se antepone? Si hay pastores falsos y apóstatas que también están hablando, predicando, que están diciendo, que están anunciando. Hay cristianos falsos y apóstatas en nuestras iglesias que predican, que anuncian, que dicen que son verdaderos cristianos. ¿Dónde está la diferencia que radica entre hablar de acuerdo con la sana doctrina entre el verdadero y el falso? Le voy a ayudar con eso. Quiero llevarlo una vez más a un versículo que leímos anteriormente, que le dije que después íbamos a hablar más a profundidad de él. Tito 1:16, quiero que lo lea conmigo una vez más. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Quiero que paren ahí. En ese versículo 16, el apóstol escribió, ellos profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Ahí está la diferencia que radica entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. Ellos pueden predicar, nosotros también, pero hay una diferencia entre su predicación y la nuestra. Ellos pueden hablar, nosotros también hablamos. Por cuanto creímos, así hablamos. Pero hay una diferencia entre nuestro hablar, entre nuestro predicar, entre nuestro decir, entre nuestro anunciar el verdadero cristianismo, que la de un falso apóstata. Hay una palabra a la cual yo quiero llamar su atención de ese verso 16. Es la palabra profesan, del griego homologeo. Eso significa confesar, declarar, prometer, asentir. Esta palabra griega la encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento. La encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esos 2 versículos encontramos esa palabra en 2 ocasiones. ¿Y cómo la encontramos ahí? Ahí la encontramos en el verso 9 como confesares. En el verso 10 nuevamente, pero con la boca se confiesa. Ese confiesa es la palabra que estamos contemplando en este momento. Ellos profesan. Ellos confiesan con los labios.
En este verso 16 de Tito 1 también profesan conocer a Dios. Es la misma palabra. En Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 13 se nos dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La palabra en ese verso la encontramos nuevamente, confesando. Oh, hermanos amados, el falso cristiano y el cristiano apóstata en un sentido hará lo mismo que el verdadero. Confesará que conoce a Cristo, profesará conocer a Cristo. Pero ese verso 16 nos dice que con sus hechos lo niegan. Ellos pueden ver visiones, ellos pueden soñar, ellos pueden vivir en Mateo 7, 21 al 23. Cuando aquel día venga Cristo y les diga no los conocen, ellos van a decir: nosotros predicamos, nosotros hicimos sanidades, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Esas no son pruebas de un verdadero cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de explicarle? Lo que le estoy tratando de enseñar en esta hora es que la diferencia entre un verdadero cristiano y un apóstata, uno que no ama al Señor, uno que ama al mundo, uno que ama las cosas que están en el mundo, es que no solamente habla de acuerdo a la sana doctrina, sino que también vive de acuerdo a la sana doctrina. El verdadero cristianismo se diferencia entre el falso en que el vivir está íntimamente relacionado con la doctrina de Cristo, con lo que predicamos. No basta con ser sanos en doctrina. Cuando nuestra vida es réproba ante los ojos de Dios, en tal caso, no habría diferencia entre un apóstata y un verdadero cristiano. La diferencia radica en que lo que nosotros creemos de Cristo lo vivimos. Entendamos que como cristianos tenemos que presentarnos como ejemplo de lo que significa creer y vivir la sana doctrina. En primera de Timoteo, Timoteo es un solo libro, no hay primera ni segunda, sino que en Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, el apóstol le dijo: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Como podemos observar, el verdadero cristianismo, lo que dice que cree, lo que predica, lo que habla, lo pone por obra. No mañana, no pasado, no en 2 años, no en 3 años. Lo hace hoy. Hoy. Segundo, a lo que está sujeto el hablar de acuerdo a la sana doctrina. Entendamos que aquellos que van a hablar de acuerdo con la sana doctrina, y esto es todo verdadero cristiano, tiene que ser una persona retenedora de la palabra del Señor. Pablo le dijo eso a Tito en el capítulo 1, verso 9, cuando estaba hablando de los requisitos para los obispos. Pero también los verdaderos cristianos hacemos esto: retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El verdadero cristiano que va a hablar con la sana doctrina en todo momento tiene que ser una persona que retiene, un retenedor de la palabra. Eso significa ser obediente a ella, tal como ha sido enseñada, sin tratar de torcerla, de mutilarla, de contradecirla, de ponerme en enemigo contra ella o adversario contra ella. ¿De qué forma? Pregunto, ¿de qué forma vamos a poder exhortar a las personas sin ser obedientes nosotros mismos? Si estamos en el infierno, ¿cómo podemos decirle a las demás personas, id al cielo? Eso es hipocresía. ¿A quién queremos engañar? ¿A Dios? Esa es locura, insensatez. Si estamos en el infierno, ¿cómo podemos decirle a las personas, id al cielo? Pregunto, ¿qué sana enseñanza puede salir de nuestros labios si estamos tan enamorados del mundo y de toda la maldad que hay en él? Si amamos los deleites, si nos amamos nosotros, si nuestra vida la escatimamos preciosa para nosotros como para no podernos sacrificar por causa de Cristo y tomar la cruz. ¿Cómo vamos a convencer a alguien de que ame a Dios cuando nosotros no lo amamos, hermanos míos? Yo no le estoy diciendo que no puede hacer discípulos siendo un falso cristiano y un apóstata. Claro que podrá ser. Pero ¿cómo serán? ¿Cómo se verán? Observe lo que dijo el Señor a los fariseos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, en el versículo 15. Nuestro Señor dijo, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Nosotros no queremos hacer un prosélito o un cristiano o un discípulo siendo nosotros apóstatas, porque ellos van a ser 2 veces apóstatas más que nosotros. ¿Y cuán grande será nuestra cuenta por llevar personas al infierno? En cuanto al hablar de acuerdo con la sana doctrina, hay un aspecto negativo que también tenemos que hacer. ¿Cuál es ese? Observe el verso 13 de Tito 1. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cuál es ese aspecto negativo cuando hablamos de acuerdo a la sana doctrina? Reprensión. Esto es amonestar a los cristianos para que sean sanos en la fe. Refutar, amonestar, reprender, a eso se refiere el texto. En el cristianismo no les agrada mucho el refutar. Pero tiene que haber ese refutar en el cristianismo. Primariamente estos textos se refieren no a los cristianos que están sentados allá abajo, se refieren a los maestros. Tito tenía que reprender duramente a aquellos que estaban enseñando en Creta para que fueran sanos en la fe. A los pastores en Creta para que fueran sanos en la fe.
Eso no se da en las iglesias hoy en día. Si el pastor enseña error, la iglesia calla, porque es el ungido. La iglesia calla porque es el ángel del Señor. La iglesia calla porque el Señor va a traer juicio contra la iglesia. Entiendan esto. Si un pastor no está hablando de acuerdo a la Escritura, difícilmente podemos decir que es de Dios. Y si es un verdadero cristiano o pastor y está enseñando algo que no conviene, alguien tiene que ponerle un alto. Y esa es responsabilidad del verdadero cristiano. Y es una orden del cielo, hermanos míos. Rehusarse a hacer eso es rehusarse a ser obedientes a Jesucristo. No vengan a sacar de contexto versículos del Antiguo Testamento. Pero David dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido. Los pastores no son reyes. Saúl era un rey. Los pastores no son reyes. En ambas, o mejor dicho, en esas 3 epístolas pastorales, claramente se nos enseña que Pablo envió a Tito y a Timoteo para que ellos ordenaran lo que estaba desordenado, para que corrigiesen el error. ¿Cuál error? El error que otros pastores habían enseñado. La iglesia ha fracasado en esto. Las falsas iglesias y las iglesias apóstatas han callado a la verdadera iglesia con una hermenéutica errada, con una interpretación errada de la palabra del Señor. Recuerdo en una ocasión estábamos en un campo blanco y ahí un predicador expresó unas cosas que no eran correctas y yo dije, eso no es correcto. Y vino un anciano y me dijo, tenga cuidado. No puede hablar del ungido de Jehová. Tenga cuidado aquel que sabe lo que es correcto y no lo hace. Porque eso es pecado. Vamos a entrar a la tercera parte de nuestro mensaje. En esa segunda porción observamos lo que estaba sujeto al hablar de acuerdo a la sana doctrina. No solamente hablamos, hacemos y vivimos lo que enseñamos, lo que hablamos, lo que creemos. Los falsos no hacen eso. Los verdaderos hacemos eso. Somos personas que retenemos la palabra, que somos obedientes a ella. Somos personas que enfrentamos el error. Lo atacamos, lo refutamos. No importa quién lo traiga. Nuestra fidelidad no está en concilio. Nuestra fidelidad no está al hombre. Nuestra fidelidad está a Dios para ver si le amamos en verdad. ¿Cuántas personas tienen una falsa fidelidad a Cristo? Que escuchan a los predicadores enseñar error y cierran la boca. Ellos no aman a Cristo como creen amarlo. Vamos a entrar a la tercera parte. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a hablar cuando el apóstol expresa, habla de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué vamos a hablar específicamente? Primero, el apóstol
no está hablando específicamente de la sana doctrina, sino lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Él no está diciendo, bueno, vamos a hablar de esta doctrina en especial. Él está diciendo lo que está de acuerdo con ella, con la sana doctrina en general. ¿Dónde radica la diferencia? En lo personal, creo que no hay ninguna diferencia. Pero quiero que entiendan lo que está en la mente del apóstol en este momento. Lo que está en la mente del apóstol en este versículo 1 del capítulo 2 de Tito es que él está pensando en cuestiones prácticas de la vida del cristiano. ¿A qué me refiero? Me refiero a las actitudes, a las acciones que nos conducen o las acciones, cómo nos conducimos cada día en nuestra vida. La sana doctrina nos lleva a la semejanza de Cristo. El apóstol quiere que cada día nuestras actitudes y nuestras acciones sean semejantes a Jesucristo. Que nos veamos cada día más a Jesucristo. El punto medular es que nuestras vidas siempre estén hablando, enseñando de conocer a Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro gran Dios. Pero no solamente estén hablando, sino que nuestras vidas estén agradando al Señor. ¿Cuántas personas en nuestras iglesias se ven como cristianos? ¿Cuántas personas en nuestras iglesias hablan como cristianos, pero no agradan al Señor? La intención en ese verso es que no solamente hablemos, sino que agrademos al Señor. No solamente que lloremos y nos arrepintamos, sino que saquemos el pecado de nosotros. Lo mortifiquemos, lo matemos, nos alejemos de él. Odiemos las cosas que no son agradables al Señor. Volviendo a la enseñanza de lo que tenemos que hablar, encontramos un claro ejemplo. Nuestro apóstol nos presenta un claro ejemplo. Él no solamente nos dice, bueno, sus vidas deben de estar de acuerdo al Señor, sino que nos da muchos ejemplos. El apóstol mandó a Tito en los siguientes versículos, después de nuestro versículo base, que es Tito 2, versículo 1, donde dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué dice el verso 2 al 10? Que los ancianos sean sobrios. Eso está de acuerdo con la sana doctrina. No anden embotados, sean sobrios, no anden como borrachos, sean sobrios, piensen cuerdos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Todo eso está de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que vivir de esa forma, está diciendo él. Eso es lo que les va a enseñar a los oyentes. Eso es lo que se nos está enseñando en esta hora. Sigue diciendo el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Saben ustedes cuántas mujeres ancianas he visto en su porte y en su ejemplo? Y la palabra de Dios es blasfemada. Cómo son de intolerantes, de irreverentes. Cómo hablan a sus esposos de una forma mala, fea, perversa. Lo mismo también con los esposos.
A veces no nos prestamos atención cómo los esposos nos hablamos los unos a los otros. Y el apóstol Pedro dijo que los esposos no fueran ásperos con las esposas para que no tuvieran tropiezos sus oraciones. Eso también aplica a las mujeres. Cuando damos un mal ejemplo en nuestro matrimonio, no estamos hablando de acuerdo a la sana doctrina. Cuando en nuestro diario vivir damos un mal ejemplo y la palabra es blasfemada, no estamos viviendo ni mucho menos. Estamos agradando al Señor. Hablamos de la sana doctrina, pero esa sana doctrina y Cristo es blasfemado por nuestra causa. ¡Qué terrible! Es terrible pensar en que el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, ha puesto en el nombre suyo en el cristiano para que lo honre y para que lo ponga muy en alto y más en alto. Y que en ocasiones no lo hacemos. Eso es terrible. Sigue diciendo el verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra santa e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándote fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese verso 10 encierra todo el punto. El verdadero cristiano debe de adornar la doctrina de Dios. No solamente la hablamos, la tenemos que adornar. Eso es vivirla. Que las personas vean en nosotros lo que es un verdadero cristianismo. Ahí el apóstol exhortó a 5 grupos: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, los siervos. Todos ellos vivirán de esa forma que agrada al Señor y adornarán la doctrina santa. Solo si son llenos del Espíritu Santo. Eso es, si son guiados, si viven de acuerdo a la revelación que se nos ha sido dada. Por último, el apóstol expresó en ese capítulo 2, versículos 12 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la forma en la cual a nosotros como cristianos se nos manda a vivir, hermano mío. Que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. Que vivamos de una forma sobria, justa, piadosamente, esperando en la venida de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entendamos que este versículo 1 de Tito 2 es una exhortación apostólica para que todo verdadero cristiano hable de acuerdo con la sana doctrina, enseñe la sana doctrina, pero que lo hable y lo enseñe con su ejemplo, con su vida piadosa que agrada al Señor. Pregunto, ¿es así nuestro cristianismo?
No porque en la iglesia nos dicen, oh, qué gran cristiano eres tú, sino porque se nos puede poner sobre el crisol del libro, sino porque se nos puede poner sobre la Biblia y podemos permanecer ahí, porque estamos agradando al Señor, porque estamos viviendo para su honra y para su gloria. Esta es la forma en la cual nuestro Señor nos manda que vivamos. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga en esta tarde. Amén y amén.